Tal? Mi nombre es Carla Yasmin Macedeno Martínez. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Soy parte del equipo 3 del grupo 607. Curso la materia de oncología con la doctora María Cristina Ochoa Núñez y les voy a hablar sobre los principales aspectos moleculares del cáncer. Esta es una pequeña introducción del cáncer. Entre genes supresores, tumorales y oncogenes. El cáncer es un grupo de enfermedades etiológicamente distintas entre sí que pueden afectar a cualquier tejido del cuerpo y que tienen como característica una alta tasa de replicación celular, células malignas y la capacidad de invadir tejidos distantes. Una vez establecido el tumor en un órgano, las células que conforman el tumor son capaces de migrar e invadir tejidos adyacentes. Incluso pueden llegar al torrente sanguíneo o sistema linfático y diseminarse e invadir otros órganos, proceso conocido como metástasis. En la actualidad se reconocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. El cáncer se desarrolla por la acumulación secuencial y progresiva de alteraciones genético-moleculares y epigenéticas que transforman a las células sanas en un fenotipo maligno que les permite sobrevivir, replicarse y evadir tanto los mecanismos reguladores de apoptosis, proliferación y del ciclo celular como los del sistema inmune. De igual manera puede existir mutaciones en los mecanismos responsables de reparación del ADN. Las mutaciones pueden ser hereditarias o esporádicas y las primeras, las hereditarias, se presentan en todas las células del organismo y las esporádicas solo en células tumorales. Las mutaciones pueden ser por sustitución, adición o deleción, induciendo la transformación maligna. Una de las grandes atribuciones de la oncogenética molecular fue el descubrimiento del oncogen viral homólogo al oncogen celular. Los oncogenes introducen un fenotipo transformado cuando se expresa por las células fomentando un aumento del incremento celular. Los oncogenes celulares activados existen como protooncogenes y su mutación o expresión anormal conduce a la transformación maligna. Los protooncogenes se clasifican de acuerdo a su función celular. Una de las familias clásicas de oncogenes es la familia RAS. Las proteínas de la familia RAS actúan bajo las vías de señalización del factor de crecimiento. Por ejemplo, la señalización del receptor del factor de crecimiento epidérmico y a continuación una estimulación de estas vías. RAS se activa al cambiar la inactivación de guanosina difosfato uniendo la guanosina activa formando cuando esta se une al trifosfato. Normalmente esto requiere la actividad de una proteína RAS-GEF corriente arriba tal como SOS. Sin embargo, cuando RAS está mutado a través de mutaciones de los codones 12, 13 y 61 está permanentemente bloqueado en el activo. Esta forma unida a GTP que permite la señalización independientemente del factor de crecimiento. Otro de los oncogenes comunes en los caracteres son BRAF, RED, SRC, RBB2, 3 y MYC. Los receptores de factores de crecimiento forman otra clase de protooncogenes, incluyen los genes RB1, RB2, etc. En el proceso de señalización celular participan oncogenes transductores de señales como los genes ABL, FES, FGR, etc. Y los reguladores transcripcionales RB1, RB2, etc. Estos genes contienen diferentes dominios funcionales que regulan la unión del ADN y las interacciones proteína-proteína. Muchos mecanismos, además de la mutación, pueden conducir a la sobreexpresión de estos para impulsar el cáncer. Por ejemplo, amplificaciones de genes como RBB2 en mama y SRC en cáncer de colon. Son comunes y conducen a niveles altos de expresión. Las fusiones cromosómicas pueden hacer que los oncogenes se fusionen a promotores específicos de tejido altamente expresados, lo que resulta en sobreexpresión del oncogen en estos tejidos. Además, la expresión de oncogenes a menudo puede ser una consecuencia directa de otras vías de señalización que son desreguladas en el cáncer.
Por ejemplo, MS es un objetivo tanto de RAS como de vías de WNT que a menudo se activan en el cáncer. Los genes supresores de tumores son los que impiden en condiciones normales el crecimiento incontrolado y la mutación o pérdida de los mismos en una célula permite que aparezca el fenotipo transformado. Con consecuencia, es preciso que los dos alelos normales de los genes supresores de tumores se dañen para que la célula se transforme. Los genes supresores son tumores que pueden clasificar en dos grupos generales: directores, que se comportan como importantes frenos para la proliferación celular, y guardianes, que son responsables de la percepción del daño genómico. Algunos genes guardianes inician y orquestan una compleja respuesta de control de las lesiones que causa el cese de la proliferación o, cuando la lesión es demasiado grave como para ser reparada, la inducción de la apoptosis. El gen supresor de tumores que codifica P53, o sea el TP53, es el gen mutado con más frecuencia en el cáncer humano. La proteína P53 es un factor de transcripción que fomenta la transcripción neoplásica por tres mecanismos interconectados: la activación de una parada temporal del ciclo celular, que es llamada kinesensing, la inducción de una parada permanente en el ciclo celular, que es la senescencia, y la activación de la muerte celular programada, que es la apoptosis. Si el ribroblastoma es un sensor de señales externas, P53 se puede considerar como un monitor central que controla el estrés interno, dirigiendo las células estresadas hacia una de estas vías. Resumiendo, P53 se activa por situaciones de estrés, como la lesión del ADN, y ayuda a la reparación de este, porque detiene el ciclo en G1 e induce la expresión de los genes reparadores del ADN. Más del 70% de los cánceres humanos tienen un defecto en este gen, y los demás suelen tener defectos proximales o distales en TP53, lo que confirma su importancia en el control de la carcinogenia. Bueno, en este esquema podemos ver el papel de P53 en el mantenimiento de la integridad del genoma. Existe la activación de P53 normal por los agentes que lesionan el ADN o por hipoxia, y provoca una parada del ciclo celular en G1 y la inducción de la reparación del ADN mediante una regulación al alza de la transcripción del inhibidor de la cinasa, que es dependiente de la ciclina CDKN-YA, y los genes GADD45. Se consigue reparar con éxito el ADN, se permite a la célula proseguir el ciclo celular. Si la reparación del ADN falla, P53 activa la apoptosis o la senescencia. En las células con pérdida o mutaciones de TP53, la lesión del ADN no produce una parada del ciclo celular ni la reparación del ADN, y las células con alteraciones genéticas pueden proliferar y acabar generando neoplasias malignas. Los diferentes tipos de cáncer hacia una definición molecular. Los diferentes tipos de cáncer se reconocen por su origen anatómico, potencial de malignidad, características histopatológicas, y actualmente empiezan a reconocerse por sus características genético-moleculares. Existe otra clasificación usada para las neoplasias que las divide en 6 categorías histológicas primarias. Son el carcinoma, el sarcoma, mieloma, leucemia, linfoma, mesoteliomas y mixtos. Las neoplasias también se pueden clasificar por etapificación y gradificación, y se tienen sistemas de clasificación basados en la severidad y el tamaño del tumor, así como en su capacidad para diseminarse por el cuerpo. Proceso de la carcinogénesis, un proceso biológico irregular. El mecanismo del proceso de la carcinogénesis química se divide en 4 etapas, que es la iniciación, que es el daño irreversible del ADN, la promoción, que es el proceso reversible con periodos largos de latencia, incluso de décadas, umbral de dosis, expansión nucleonal y desarrollo de lesiones precancerosas. La transformación maligna es la etapa en la que se agregan mutaciones, conversión de células preneoplásicas a neoplásicas y herencia del material genético dañado a células hijas. Y por último, la progresión tumoral,
que es la etapa en la que, una vez establecida la neoplasia, empieza el crecimiento tumoral, la invasión y la metástasis. Los sellos del cáncer, el camino hacia nuevas terapias moleculares. Existen procesos celulares que se encuentran alterados y son comunes en casi todos los tipos de cáncer. Estos procesos fueron denominados los sellos del cáncer. Al seguir en los fenotipos de células tumorales, hay al menos 6 alteraciones esenciales en la fisiología celular que determinan el crecimiento y el desarrollo de las células malignas. Estas alteraciones pueden ser la autosuficiencia de las señales de crecimiento celular, la insensibilidad a las señales de inhibición de crecimiento celular, evasión de los procesos de muerte celular programada, la apoptosis, ilimitado potencial replicativo, angiogénesis, invasión a tejidos y la metástasis. En la figura está esquematizados los 6 sellos. Estos fueron descritos por Hannan y Weinberg, que son procesos celulares comunes en todos los tipos de cáncer y que contribuyen de manera directa al desarrollo y la progresión tumoral. Proliferación celular, una caja de Pandora abierta. En células normales, la metástasis de los tejidos se produce por genes que promueven y reprimen la proliferación celular, lo cual asegura el mantenimiento de la arquitectura y funcionamiento de la célula. El cáncer no se origina por disminución de la función celular, sino por una pérdida en la regulación de la división de la célula. Las células neoplásicas activan vías de señalización para la proliferación celular, síntesis de factores de crecimiento, sobreexpresión de genes, activación de receptores como tirosina sinasa y activación de proteínas sinasas. Al iniciar la transformación maligna de la célula normal, se acumula secuencial y progresivamente alteraciones genético-moleculares en genes que controlan la división celular y la apoptosis y la respuesta inmune, generando un crecimiento descontrolado y posteriormente la invasión de tejidos a distancia. En el proyecto del genoma del cáncer se ha demostrado que las células neoplásicas son portadoras al menos de 60 mutaciones o más en múltiples genes reguladores de la proliferación celular. La mayoría de estas mutaciones son esporádicas en los protoncogenes. La identificación de alteraciones en los protoncogenes permitió entender la biología molecular del cáncer, la subclasificación molecular de las neoplasias y la implementación de nuevos tratamientos basados en la determinación de su valor pronóstico y o predictivo. La insensibilidad de las señales antiproliferación, la adaptabilidad de la célula tumoral. El ciclo celular es un proceso regulado en la célula que produce la invasión en 2 células hijas. La pérdida de control en el mecanismo de las vías de señalización de la proliferación celular provoca que las células malignas generen una mayor capacidad proliferativa y evasión al sistema inmunológico. La pérdida de control en el mecanismo de las vías de señalización de proliferación celular provoca que las células malignas generen una mayor capacidad proliferativa y evasión al sistema inmunológico. Las señales antiproliferativas inhiben el crecimiento de las células normales. La mayoría de las señales antiproliferativas las regulan 2 proteínas supresoras del tumor, RB y P53, las cuales tienen un papel central en destinar si las células proliferan o entran en senescencia o en apoptosis. El retinoblastoma, el principal guardián del genoma. La proteína supresora del tumor retinoblastoma, o RB, tiene como función la restricción del paso de la fase G1 a la fase S del ciclo celular, frenando así la progresión del ciclo celular. La proteína RB inactiva al factor de transcripción E2F y la CDK. De la fase G1 del ciclo celular fosforilan a RB inactivándolo. E2F es ahora activo y libre para progresar el ciclo celular, promoviendo el paso a la fase de síntesis. El retinoblastoma tiene efectos antiproliferativos controlando el paso de G1 a síntesis en el ciclo celular. En forma activa, RB se encuentra hipofosforilado y se liga a los factores de transcripción E2F. Esta interacción simple, la transcripción de genes como la ciclina E, son necesarios para la replicación del ADN y esto consigue que las células queden detenidas en G1. RB es un regulador negativo esencial del ciclo celular. Está inactivada de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos. El gen del retinoblastoma fue el primer gen supresor de tumores descubierto
y actualmente se considera el prototipo de esta familia de genes del cáncer. En los casos de retinoblastoma familiar existe una copia defectuosa del gen RB en la línea germinal, de forma que solo se necesita una mutación somática adicional para conseguir eliminar por completo la función de RB. Bueno, aquí vemos la patogenia del retinoblastoma. Se ven dos mutaciones en el gen RB situado en el cromosoma 13q14. Producen la proliferación neoplásica de las células de la retina. En la variante esporádica, ambas mutaciones de RB en las células de la retina fundadoras del tumor son adquiridas, mientras que en la forma familiar, todas las células somáticas heredan un gen del retinoblastoma mediante un gen RB mutante de un progenitor portador, y en consecuencia solo se necesita una mutación del gen RB en una célula retiniana para perder por completo la función de RB. La evasión de la apoptosis, un mecanismo necesario del proceso de malignización. La apoptosis es un proceso de muerte celular genéticamente programado para la eliminación de células que tienen una alteración o disfunción irreparable. Se ha demostrado que pueden inducirse también en algunas enfermedades humanas. El proceso celular inicia con una condensación celular y la formación de vesículas que serán fagocitadas y digeridas por células vecinas. Se conocen dos vías de inducción a la apoptosis: la vía mitocondrial, que es la vía intrínseca, y la vía inducida por receptores de muerte, que es la vía extrínseca. En la figura del lado A, esta es la vía extrínseca de la apoptosis y es iniciada por fármacos que causan daño al ADN. En condiciones normales, la proteína P53, que es la guardiana del genoma, sensa el daño al ADN y dispara la función de MDM2, activando las caspasas y la apoptosis. Existen mutaciones que provocan la pérdida de función de P53, evitando la muerte de la célula cuando existe un daño en su ADN. Y del lado B tenemos la vía intrínseca de la apoptosis. Esta activa proteínas proapoptóticas que liberan el citocromo C del interior de la mitocondria al citosol para activar caspasas y la apoptosis. En presencia de proteínas antiapoptóticas, se estabiliza la permeabilidad de la membrana mitocondrial, bloqueando el transporte del citocromo C, evadiendo así la apoptosis. Múltiples factores participan en la apoptosis, como la cinasa receptora adrenérgica, la cual fosforila el promotor BCL2, asociado a muerte en el aminoácido SER136, y activa la formación del dímero BCL2-BCLX, suprimiendo la apoptosis. De igual manera, RK medios son proteínas cinasas que regulan la meiosis, mitosis y otros procesos celulares pero al fosforilarse por la acción de la proteína MK se activan factores de transcripción como LK1, promoviendo la apoptosis. 31. El gen supresor de tumor P53 tiene la tasa más alta de mutaciones en tumores sólidos y codifica para la proteína P53 que induce apoptosis cuando hay un evento genotóxico con agentes terapéuticos que provoca daño al ADN, ciclosfamida, ciclospatino, desoxirribina, ricina, etc. Angiogénesis, crecer o no crecer. La angiogénesis es el proceso biológico por el cual se generan y crecen nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos preexistentes. Es un mecanismo importante y esencial en el desarrollo embrionario, en la regeneración de tejidos y en la cicatrización de heridas. La angiogénesis tumoral es un proceso en el que se induce la formación de vasos sanguíneos intratumorales a partir de las mismas células tumorales, promoviendo la formación de nuevos vasos sanguíneos en el tumor para su desarrollo y crecimiento. Este proceso se denomina mimetismo vasculogénico. El proceso de angiogénesis tumoral empieza cuando las células tumorales liberan proteínas que envían señales al tejido circundante. Esta señalización activa genes específicos que a su vez producen proteínas estimulantes para el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. La angiogénesis se activa también por hipoxia en los tejidos para mantener una oxigenación adecuada. Cuando un tejido sufre hipoxia,
se activan mecanismos que inducen la expresión de proteínas proangiogénicas. Dentro de los primeros factores activados se encuentran los factores inducidos por la hipoxia, los cuales activan la expresión de genes proangiogénicos. El proceso de angiogénesis es complejo y en él participan un gran número de receptores, como TGFBR1 y 2, y el receptor de factor de crecimiento de los fibroblastos y receptor de factor de crecimiento del endotelio vascular. Ligandos como el factor de crecimiento de endotelio vascular y factores de transcripción como el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de los fibroblastos y CREB1. En la imagen es una angiogénesis tumoral y se ilustra el proceso de angiogénesis tumoral en el cual de manera inicial las células tumorales están hipóxicas. Estas se encuentran en la parte más interna del tumor y empiezan a liberar el HF-alfa, el cual va a estimular a las demás células tumorales para que liberen otros. Los factores proangiogénicos como la angiopoyetina 1 y 2 y VEGF-A, alfa y beta, entre otros, que formarán un gradiente e inducirán a las células endoteliales. Estas se encuentran en un vaso sanguíneo adyacente. Las células endoteliales, en respuesta a los estímulos de los factores proangiogénicos, empezarán a liberar al medio metaloproteasas, las cuales degradarán la matriz extracelular a la par y se liberarán factores que inducen a la proliferación celular y promoverá la migración de las células endoteliales en dirección al gradiente de factores proangiogénicos, de modo que el nuevo vaso sanguíneo irá creciendo en dirección al tumor hasta vascularizarlo por completo. La vascularización del tumor proveerá a las células tumorales de nutrientes y oxígeno y servirá como ruta de escape. Proliferación, el ilimitado potencial replicativo en el cáncer. Las mutaciones esporádicas o heredadas en los genes que participan en estas vías de vigilancia contribuyen a incrementar el riesgo de desarrollo de cáncer. Alteraciones de las moléculas CDK han sido reportadas en cáncer, aunque con baja frecuencia. La sobreexpresión de CDK4 se ha identificado en líneas celulares de melanoma, sarcoma y glioma. Mutaciones en los genes CDK4 y CDK6 resultan en la pérdida de unión con los CK1. Además, la sobreexpresión de CDK1 y CDK2 ha sido reportada en adenomas y carcinomas del tejido adenomatoso. La expresión aberrante de la ciclina D1 ha sido reportada en cánceres humanos. La translocación del gen de la ciclina D1 es asociada a malignidad de células beta, incluyendo linfoma, cáncer de mama, vejiga, pulmón y carcinoma de células escamosas. Por su parte, la sobreexpresión de las ciclinas D2 y D3 y E es observada en cáncer de mama, colon y en leucemia linfoblástica y mieloide aguda. Se sabe que las mutaciones en los locus P53 ocurren en los cánceres de colon, seno, hígado y pulmón. De hecho, el involucramiento de la P53 en neoplasia es más frecuente que la de cualquier otro supresor tumoral o de cualquier protoncogeno. Metástasis, el camino aberrante de la expansión clonal. En el inicio de la cascada de la metástasis, la angiogénesis facilita la expansión del tumor primario y proporciona un incremento del área de superficie vascular que permite que el tumor escape dentro de la circulación y la expansión de implantes metastásicos. La neovascularización en tumores humanos actualmente se puede medir con anticuerpos que identifican específicamente células endoteliales tales como el antígeno relacionado con el factor 8. Este método revela correlación directa entre la alta densidad microvascular en el corte histológico de un cáncer de mama invasor y la ocurrencia de metástasis. En general, los tumores grandes tienen más probabilidades de metastatizar que los pequeños, posiblemente porque a igualdad de todas las demás características, los grandes tienen más tiempo de evolución, aumentando de este modo la posibilidad de haber generado metástasis.
Las metástasis a ganglios linfáticos también dependen de la angiogénesis del tumor primario. La neovascularización puede incrementar la presión y el flujo de linfa del tumor hacia los ganglios linfáticos regionales. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Gracias.